The following is distributed by the Berean Call. La verdad se ha revelado divinamente de que los pecados son seguidos por castigos. La santidad y la justicia de Dios los imponen. Los pecados deben expiarse. Esto se puede realizar en este mundo por medio de pesares, miserias y tribulaciones de esta vida y, sobre todo, por medio de la muerte. De lo contrario, la expiación debe hacerse en la otra vida por medio del fuego y los tormentos o castigos purificadores. Los castigos que aquí nos preocupan son impuestos por el juicio de Dios, quien es justo y misericordioso. Las razones por las que son impuestos son que nuestras almas necesitan ser purificadas. La santidad del orden moral debe fortalecerse y la gloria de Dios debe ser restaurada a su majestad plena. Concilio Vaticano II. Si alguien dijera que, después de recibir la gracia de la justificación, la culpa es remitida y la deuda del castigo eterno es borrada para todo pecador arrepentido, de modo que no queda ninguna deuda temporal que deba pagarse, ni en este mundo ni en el purgatorio, antes que se abran las puertas del cielo, sea anatema. Concilio de Trento. Apéndice A. El purgatorio. Como lo indican las citas en la página opuesta, el catolicismo enseña que, aunque la muerte de Cristo hizo posible que los pecados sean perdonados, el pecador perdonado debe sufrir cierto dolor o tormento no definido, de intensidad y duración desconocidos, para ser purificado y, por consiguiente, hecho apto para el cielo. Aunque el catolicismo dice que teóricamente es posible ser limpiado mediante los sufrimientos de esta vida y la muerte personal, ninguno, ni siquiera el Papa, puede saber si eso ocurrió. Por tanto, casi todos los católicos esperan pasar algún tiempo en el purgatorio, pero desconocen cuánto durará. El que no acepta la doctrina del purgatorio es excomulgado automáticamente de la Iglesia Católica Romana. Tanto el Concilio de Trento como el Concilio Vaticano II hablan de aquellos que, aun cuando Cristo sufrió por sus pecados, deben expiar por sus pecados en el fuego del purgatorio. Veamos otra explicación del Concilio Vaticano II al respecto. Empiezo de la cita. La doctrina del purgatorio muestra con claridad que aun cuando la culpa del pecado ha sido quitada, el castigo o las consecuencias del mismo pueden permanecer para ser expiados o limpiados. En el purgatorio, las almas de los que murieron en la caridad de Dios y se arrepintieron verdaderamente, pero que no habían ofrecido satisfacción con penitencia adecuada por sus pecados y omisiones, son limpiadas después de la muerte con castigos designados para purificar su deuda. Terminación de la cita. ¿Cuál es la penitencia adecuada? Nadie lo sabe. La Iglesia jamás la ha definido. ¿Dónde dice la Biblia que el castigo purifica del pecado? No lo dice.
La doctrina imposible. La doctrina del purgatorio contradice tanto la lógica como la escritura. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, es decir, separación eterna de Dios, no un tiempo limitado en el purgatorio. Sin el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, estaríamos perdidos para siempre. Y el pecado no es de una naturaleza o calidad tal que algún tipo de sufrimiento pueda limpiarlo del corazón y del alma. El pecado es parte de la naturaleza humana. El sufrimiento puede alterar momentáneamente la actitud del individuo, pero una vez que pasa el dolor, las viejas tendencias vuelven porque el corazón no ha sido transformado. Se necesita un milagro de Dios para purificar de pecado el alma. Un milagro que debe dejar intacto el libre albedrío de la persona y satisfacer las demandas de la justicia infinita de Dios. La Biblia afirma con claridad que hay solo una forma de purificar el alma, mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz en pago por el pecado, y con un nuevo nacimiento del Espíritu de Dios en el alma por la fe en Cristo y en su obra redentora consumada. Así que la doctrina de los sufrimientos en el purgatorio es falsa en estos dos aspectos. Primero, es imposible que el sufrimiento limpie el corazón de pecado. Y segundo, no es necesario que el pecador perdonado sufra por su pecado, porque Cristo ya ha pagado la pena total exigida por la justicia de Dios. La muerte de Cristo es la única base para la purificación de una persona. La Biblia declara que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Lo cual muestra que la purificación se completó. También dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo de Dios, nos limpia, purifica de todo pecado. 1 de Juan 1:7. La Escritura afirma claramente que lo que nos purificó fue el derramamiento de la sangre de Cristo al morir bajo el juicio de Dios. Además, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecado. Hebreos 9:22. No se dice que el purgatorio sea un lugar de derramamiento de sangre, sino de fuego purificador. La única purificación posible de nuestros pecados fue lograda por Cristo. Se acepta solo por fe. Se efectúa en el corazón solo por la gracia de Dios. Hay otra razón por la que el sufrimiento del pecador, ya sea en la tierra o en el purgatorio, no puede purificar del pecado. El que realiza el sacrificio por el pecado debe ser sin pecado. En el Antiguo Testamento se nos dice 62 veces que los animales que eran ofrecidos debían ser sin defecto. Éxodo 12:5, 29:1, Levítico 1:3 y otros. Estos eran tipos o símbolos de Cristo
el que fue sin pecado, el Santo Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Juan 1, 29 y 36. Por tanto, ningún grado de sufrimiento del pecador, aquí o en el purgatorio, podría purificarlo del pecado a él o a otra persona. Para ello, solo un sacrificio sin pecado puede ser suficiente. Respecto a Cristo, se nos dice que no hizo pecado. 1 de Pedro 2, 22. Que no conoció pecado. 2 de Corintios 5, 21. Y que no hay pecado en él. 1 de Juan 3, 5. Era esencial que Cristo fuera absolutamente sin pecado, o no hubiera podido morir por nuestros pecados. Habría estado bajo la pena de muerte por sus propios pecados. Por eso, Pedro dijo de Cristo que el justo sufrió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, es decir, al cielo, no al purgatorio. 1 de Pedro 3, 18. Añadió que los que no tienen esta seguridad han olvidado que recibieron la purificación de sus antiguos pecados. 2 de Pedro 1, 9. Si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, debemos aceptar por fe que Dios nos ha purificado por medio de la obra consumada de Cristo. Origen, desarrollo y propósito de esta doctrina. La idea del purgatorio, un lugar imaginario de purificación final, fue inventada por el Papa Gregorio el Grande en el año 593. Hubo tal renuencia para aceptar la idea, puesto que era contraria a la Biblia, que el purgatorio no llegó a ser dogma católico oficial por casi 850 años, en el Concilio de Florencia en 1439. Ninguna doctrina aumentó tanto como esta el poder de la Iglesia sobre sus miembros, ni incrementó tanto sus ingresos económicos. Hasta hoy, la amenaza del purgatorio se cierne sobre los católicos, quienes con frecuencia dan ofrendas a la Iglesia para que les ayude a sacarlos de ese lugar de tormento. Roma promete que si se obedecen sus decretos, con el tiempo uno será librado del purgatorio y entrará al cielo. Sin embargo, la Iglesia jamás ha podido decir cuánto tiempo debe una persona pasar en el purgatorio, ni cuánto se reduce con alguno de los medios que ofrece. Para ser librados del purgatorio, sería realmente insensato confiar en una iglesia que ni siquiera puede determinar cuánto tiempo la persona debe pasar allí por cada pecado, o cuánto sufrimiento reduce cada ritual o acto de penitencia. No obstante, los católicos dan ofrendas a la iglesia y le dejan grandes sumas en testamentos. Recuérdese a Enrique el VIII, para que se oficien muchas misas en su favor. Ese proceso nunca cesa, por si acaso se necesiten más misas. El Concilio de Trento, Vaticano II y el consiguiente Código de Derecho Canónico incluyen muchas reglas complejas para aplicar los méritos de los que viven
y en especial las misas, a los difuntos a fin de purificar sus pecados y reducir el tiempo que deben permanecer en el purgatorio. Empiezo de la cita. La Iglesia ofrece el sacrificio pascual por los difuntos de modo que los muertos sean ayudados por las oraciones y los vivientes sean consolados por la esperanza. Entre las misas por los difuntos, la misa de funeral es la que ocupa el primer lugar en importancia. La misa por los difuntos puede celebrarse tan pronto como se reciba noticia de una muerte. Terminación de la cita. Uno de los principales promotores de esta doctrina falsa, pero ingeniosamente lucrativa, fue un monje agustino llamado Agostino Triunfo. En su época, siglo XIV, los papas gobernaban como monarcas absolutos sobre el cielo y la tierra. Con su poder para atar y desatar, no solo establecían y destituían reyes y emperadores, sino que se creía que podían, a voluntad, abrir y cerrar las puertas del cielo para la humanidad. Por orden del Papa Juan XXII, el ingenio de Triunfo extendió esta autoridad a un tercer reino. Von Dollinger explica. Empiezo de la cita. Antes se había dicho que el poder del vicario de Dios se extendía a dos reinos, el terrenal y el celestial. Desde fines del siglo XIII se añadió un tercer reino, el imperio, gobierno, que los teólogos de la curia le asignaron al Papa, el purgatorio. Terminación de la cita. Problemas respecto al apoyo de dos macabeos. Gavin dice que en su época, a principios del siglo XVIII, todavía se enseñaba que en el purgatorio había 8 niveles. Los pobres estaban en el nivel más bajo, donde el fuego estaba más frío, y los reyes en el nivel más alto, donde el fuego era más caliente. Supuestamente Dios, en su bondad, lo había planeado de esa forma porque los reyes y nobles podían pagar más a la iglesia para sacar sus almas, mientras que los pobres no tenían mucho dinero para pagar. Cuenta de gente pobre que, cuando les decían que un pariente que recién había muerto estaba entre los mendigos en el purgatorio, a duras penas reunían dinero para que se oficiaran suficientes misas a fin de que fueran llevados a un nivel superior. Aunque el tormento era mayor, estarían en mejor compañía. Por tanto, los sacerdotes cobraban dinero tanto para aumentar el tormento en el purgatorio como para sacar a las pobres almas de allí. En la Biblia, ni una sola vez se encuentra la palabra ni la idea del purgatorio. Tampoco Jesús ni los apóstoles insinuaron algo al respecto. El apologista Karl Keating admite que la doctrina, empiezo de la cita, no se declara explícitamente en la Biblia. Terminación de la cita. El único versículo que siempre se cita para apoyar el purgatorio viene de los libros apócrifos. Es una idea santa y piadosa orar por los muertos para que puedan ser librados de sus pecados.
Segundo de Macabeos 12:46. Hay 3 problemas obvios con este versículo. Primero, en la Biblia no hay un solo ejemplo de alguien que ore por los muertos. La Biblia claramente afirma que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Es demasiado tarde para orar después de la muerte. Lo único que sigue es juicio. Por consiguiente, ese versículo contradice la Biblia. Segundo, las personas de quien se dijo esto habían sido culpables de idolatría. Bajo la túnica de cada muerto encontrarán objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Segundo de Macabeos 12:40, edición Latinoamérica. La idolatría era pecado mortal, y según la doctrina católica, esos hombres no habrían ido al purgatorio, sino al infierno, del cual no hay liberación. Por tanto, la idea de orar por ellos era tanto blasfemia como pérdida de tiempo, y no el fundamento para aceptar la doctrina del purgatorio. Finalmente, el mismo libro de Macabeos declara que en ese tiempo no había profetas, así que la inspiración de Dios había cesado. Fue una gran prueba en Israel, como nunca se había visto desde que terminó el tiempo de los profetas. Primero de Macabeos 9:27. Y otra vez, también el rey tomó en cuenta el que los judíos y los sacerdotes habían resuelto que Simón fuera su jefe y sumo sacerdote hasta la aparición de un profeta digno de fe. Primero de Macabeos 14:41. Por tanto, en el mejor de los casos, los 2 libros de Macabeos solo pueden considerarse como relatos históricos, pero no como escritura, puesto que Dios no estaba inspirando a ninguno en su pueblo. Obviamente, no se puede apoyar ninguna doctrina verdadera citando de esa fuente. Con razón, contradice a la Biblia. ¿Por qué habla Pablo de sufrimientos? Los apologistas católicos intentan ser bíblicos basando la doctrina de los sufrimientos purificadores en Colosenses 1:24, donde Pablo dice: «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia». Sin embargo, está claro que los sufrimientos de Pablo no tenían nada que ver con la purificación de pecados, ni los suyos ni los de otras personas, por cuanto los sufrimientos de Cristo consumaron esa obra. Solo el sacrificio sin pecado y el derramamiento de sangre podían tener validez. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo? Él no sufría para efectuar la purificación de su alma o la de otra persona, sino por llevar el Evangelio a otros. Padezco por vosotros. Se refería a la persecución que padecerían todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Segundo de Timoteo 3:12. Jesús les dijo a sus discípulos que el mundo los aborrecería y perseguiría. Juan 15:18-19.
Existe el tropiezo de la cruz. Gálatas 5:11. Y Pablo dijo que debemos estar dispuestos a padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Gálatas 6:12. Pablo no estaba sufriendo como Cristo por los pecados, compensando lo que faltara en los sufrimientos de él en la cruz, puesto que allí no faltó nada. El sufrimiento que Pablo soportó y que todos los cristianos fieles al Señor debemos soportar, se debe a que nos identificamos con Cristo y vivimos como Él, lo cual condena al mundo y revela su maldad. Por consiguiente, el mundo nos odia como odió a Cristo. En realidad, el Señor dijo que Pablo debía padecer por mi nombre. Hechos 9:16. En Hechos 5:41, los discípulos se regocijaron por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El sufrimiento que soportan los verdaderos cristianos procede de los que odian al Señor y se ofenden por su cruz. Filipenses 1:29 dice que es un privilegio sufrir por el odio que el mundo siente hacia Cristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En 2 de Tesalonicenses 1:5 se habla del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En 1 de Timoteo 4:10 se nos dice que trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Pedro también se refirió al sufrimiento que viene a todo cristiano que es fiel al Señor. 1 de Pedro 3:14, 4:13 y 16. Muchos otros versículos expresan la misma idea. En Filipenses 3:10, Pablo expresa su anhelo de conocer a Cristo y la participación de sus padecimientos, lo cual, dice, le ayuda a ser semejante a Él en su carácter y muerte. Es evidente que Pablo se refería a sufrimientos por la causa de Cristo, aquí en la tierra y en manos de pecadores, no a sufrimientos en un futuro purgatorio para ser limpiado del pecado. En Romanos 8:18, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por cierto, aquí no se menciona la idea del purgatorio. De los sufrimientos de este mundo, vamos a la presencia y a la gloria de Cristo y de Dios. Otros problemas graves con la idea del purgatorio. La doctrina del purgatorio es errónea en muchos otros aspectos. Olvida que hemos ofendido la infinita justicia de Dios. Santiago dice que aún el pecado más pequeño lo hace a uno culpable de quebrantar todos los mandamientos. Santiago 2:10. ¿Por qué? Porque todo pecado es rebelión contra Dios, lo que separa de Dios al pecador por la eternidad. Somos seres finitos y jamás podríamos pagar el castigo infinito que demanda la justicia de Dios. Como resultado, no hay escape del infierno, sino que el pecador debe sufrir allí eternamente. Por tanto,
es imposible que uno expíe sus pecados por medio del sufrimiento. Por supuesto, en teoría, Dios podría pagar el castigo infinito que exige su justicia contra el pecado, pero no sería justo, porque Él no es uno de nosotros. Por tanto, Dios se hizo hombre mediante el nacimiento virginal. Por ser un hombre sin pecado y Dios infinito en una persona, Cristo pudo satisfacer las demandas de su propia justicia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La única expiación del pecado viene como don gratuito de la gracia de Dios. Todo esfuerzo por ganarla o merecerla es rechazar la misericordia que Dios ofrece a pecadores indignos. Además, la idea de que quede aún algún sufrimiento que el cristiano deba padecer como pago por sus pecados, después que Cristo sufrió la pena total y exclamó, consumado es, Juan 19:30, constituye una blasfemia y negación de la redención que Cristo obró y de la salvación que ofrece. En la enseñanza del purgatorio vemos, una vez más, que el catolicismo romano no acepta la salvación que Dios nos ofrece por su gracia, sino que insiste en añadir obras humanas a lo que ha hecho Cristo. Aunque el catolicismo afirma que la salvación finalmente es por gracia mediante la fe, también declara que las buenas obras, aunque supuestamente son por la gracia de Dios que opera en el individuo, son esenciales para la salvación. Nuevamente citamos del Concilio Vaticano II. Empiezo de la cita. Desde los tiempos más antiguos en la Iglesia, también se ofrecieron buenas obras a Dios para la salvación de pecadores, por las oraciones y buenas obras de gente santa. El penitente era lavado, limpiado y redimido. Siguiendo los pasos de Cristo, los que creen en Él siempre han llevado sus cruces para hacer expiación por sus pecados y los de otros, para ayudar a sus hermanos a obtener salvación de Dios. Terminación de la cita. Una contradicción fatal. Solo la sumisión ciega a la Iglesia impide que el católico romano se dé cuenta de que la doctrina del purgatorio contiene una contradicción obvia y fatal. Por un lado, se dice que el sacrificio de Cristo no es suficiente para llevarnos al cielo, y que además de los sufrimientos de Cristo en la cruz, el pecador perdonado debe sufrir tormentos para ser purificado de su pecado. Pero, por otro lado, y en contradicción directa a lo anterior, se dice que la misa, que es la representación o renovación perpetua del sacrificio de Cristo, reduce los sufrimientos de uno, aunque se desconoce cuánto los reduce. Supuestamente, si se dijeran suficientes misas, una persona sería purificada por la expiación de todos los pecados sin ningún sufrimiento. Así que, después de todo, no es necesario que sufra para ser purificada. Si realmente tuviéramos que sufrir para que se abran las puertas del cielo, la Iglesia no tendría nada que ofrecer y perdería un importante medio de ingreso económico. Lo mismo sucedería si el sacrificio de Cristo por el pecado, como la Biblia lo enseña,
fuera suficiente para purificar el pecador. También en ese caso la Iglesia Católica se iría a la bancarrota. Por tanto, para que la Iglesia siga funcionando y sus cofres estén llenos, enseña que uno puede purificarse del pecado por ciertos medios que ella puede proveer. También enseña que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente para purificar, de modo que la misa, por la cual la Iglesia recibe dinero, sea reconocida como la que reduce el sufrimiento en el purgatorio y abre la puerta del cielo. Es sorprendente que lo que el sufrimiento de Cristo en la cruz no pudo realizar, lo pueda lograr la supuesta repetición de ese sufrimiento representado en los altares católicos. Además, se dice que los sufrimientos de otros también reducen el tiempo que se necesita para la purificación en el purgatorio. Los estigmas del Padre Pío y los sufrimientos de los santos pueden así lograr lo que el sacrificio de Cristo en la cruz no pudo llevar a cabo. Aquí lo vemos otra vez. Empiezo de la cita. Siguiendo los pasos de Cristo, los que creen en Él siempre han llevado sus cruces para hacer expiación por sus pecados y los de otros. Terminación de la cita. La cruz de Cristo solo pudo perdonar, pero no pudo purificar del pecado. No obstante, las cruces llevadas por otros sí pueden obrar esa purificación, por lo que pueden hacer más que la cruz de Cristo. Así pues, la doctrina del purgatorio tiene una contradicción fatal. Afirma que uno debe sufrir para ser purificado de sus pecados, pero al mismo tiempo dice que uno no necesita sufrir si sigue ciertas reglas. El medio principal para escapar del sufrimiento es por medio de la repetición de la misa, pero hay muchos otros. El sufrimiento en el purgatorio también se reduce o elimina por medio de las indulgencias. Esa doctrina se explica en el apéndice B. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.